Estamos en el centro de Medellín y disfrutamos de los lugares más emblemáticos e históricos de la ciudad. Y si estamos en el centro de la ciudad, teníamos que hacer entrevistas e indagar un poco sobre la vida cotidiana de Medellín. Y nos topamos con una realidad bastante fuerte. Me encontré con muchas personas en condición de calle, muchas damas de compañías muy jóvenes y muchos adictos a las sustancias. Y lo que más me sorprende es que esto ya es muy normal en las calles. Puedes estar comprando un desayuno y a tu lado hay una chica de compañía o un joven inhalando sustancia. Aquí caminando ya por el centro de la ciudad de Medellín como tal. Y sí está más, ¿cómo les explico? Está un poquito más tipo centro, tipo descuidado que los primeros municipios que nosotros fuimos, que ya les grabé, que es Poblado, y también lo que es Provenza, lo que es la 70, en donde están todos los restaurantes y discotecas. O sea, ya el centro como tal ya se ve de diferente manera. Este es parte también del mismo palacio, pero por el lado de acá. Qué espectáculo de verdad, cómo se ve esos pinos totalmente naturales. Oh, por Dios. Visitar otro de los lugares icónicos del centro de la ciudad y más turísticos, que viene siendo la Plaza Botero, que es estas estatuas que están viendo aquí a mi espalda y en las imágenes que les estamos colocando. De verdad, qué icónico y qué escultural todo este tema de las estatuas. Exactamente 23 estatuas están en esta Plaza de Botero. Esta estatua como tal refleja, este es un pensamiento de 1992 igual, pero esta estatua refleja como tal un pensamiento del hombre. Y ese pensamiento se dice acá en el mundo entero, que los hombres siempre tienen en mente a su esposa o a su mujer o a una mujer. Por eso está la cabeza del hombre y encima está una mujer. Obviamente cada estatua tiene un significado que no me las voy a aprender las 23, pero les puedo adelantar que por lo menos esta significa Adán y Eva. Adán y Eva, y tienen como un mito o algo de que cuando usted pase por el medio con su pareja, se dice que usted va a tener un bebé. Así que si usted no quiere tener bebé, antes de pasar por ahí le suelta la mano. El significado que tiene esta estatua viene siendo lo que es, le quitan las manos, vea que le quitaron las manos, porque supuestamente las mujeres meten las manos al fuego por sus hijos, y le quitan la cabeza porque pierden la cabeza por los hombres siempre. Se dice que esta estatua del soldado romano es una de las estatuas más importantes para los hombres. Ahora bien, ¿por qué será eso? ¿Por qué será que es más importante para los hombres? Porque se dice que si tú agarras literalmente el miembro de este soldado, te da como más energía sexual, te da virilidad, te da potencial, te pone pero fuerte, te pone pero candela, que incluso se tienen que agarrar a la chica porque vamos es pa' esa. Entonces, ¿yo quién soy si todos mis compadres youtubers lo han hecho? ¿Yo quién soy para no hacerlo? Pues vamos a agarrarle el penco para que nos dé más fuerza. Y bueno, familia, me encuentro con dos chicas acá justamente en el centro de Medellín, después de la Plaza Botero. ¿Cómo están ustedes, chicas? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Mira, ¿ustedes tienen trabajando por acá ya? Yo tengo 3 meses. 3 meses, ¿y tú? 2 semanas. 2 semanas. Ok, en esas 2 semanas, ya que le estamos preguntando a las personas que trabajan por acá que cómo les va la economía, cómo está todo eso, ¿cómo te ha ido en esos 3 meses por lo menos a ti? Pues bien, gracias a Dios, como todo, días buenos, días malos, pero bien, gracias a Dios. ¿Cuánto puede hacer una persona mensual acá más o menos? Pues depende de cómo esté el día, depende de cómo se vendan los productos. Depende cómo esté. Y ya tú tienes 3 meses. En un mes, ¿cuánto tú has hecho? Pues agarro la plata a diario. A diario, entonces tú no la cuentas, pero no tienes un cálculo. Ajá. Okay. ¿Pagas arriendo? Sí, mensual. ¿Cuánto sale? 350. 350 mil pesos. Bueno, como lo vieron, familia, una de las cosas que también se ve por aquí mucho es el tema de... Pero de día, o sea, están así como en las calles, en el centro, por lo menos por aquí todavía se ve plaza o esculturas de lo que son de Botero,
que lo estábamos viendo, que estamos como ya a una cuadra de lo que es la Plaza Botero. Y así se ve el centro como tal de la ciudad de Medellín. Acá arriba de este lado. Acá. Sí. Doblas así. Ok, ¿y cuántas cuadras me quedan? Menos de una cuadra, ¿no? Mira, ¿qué vendes tú acá? Me conseguí a un paisano mío. Ok. ¿Cómo está todo? Buenas tardes, Fino. ¿Qué vendes tú ahí? Acá tenemos la mejor comida mexicana. Tenemos sancocho, la buena atención, mesteros bailables y demás gordo. Roberto, Hace comedia, por eso es que cambia de personaje mientras muestra el menú. O sea, ahorita te está hablando como hombre, de repente te habla como mexicano, de repente te habla como gay. O sea, cambia su personaje, te vas a hacer viral, ¿oíste? En el centro también puedes encontrar no solamente ventas así al por mayor en todo el centro. O sea, esto está literalmente full de productos de todo lo que busques, literalmente. Miren estos bolsos acá, demasiado espectaculares. Les digo, ¿ves? Gente, jóvenes, revisando de la basura, que va acá, ¿ves? Son cosas que se ven en Medellín y en toda Colombia. De verdad que eso sí está triste. Vendo limones y aguacate en una carreta. Ah, listo. ¿Cómo le va con las ventas? ¿Cómo son el tema de las ventas aquí en Medellín? Está muy pesada la venta, muy dura. A pesar de que se ve bastante gente, las ventas están muy bajas. Muy amarrada, muy amarrada. ¿Por qué cree usted eso? Porque no hay plata y por la otra no hay mucho desempleo y eso. ¿Y usted por casualidad paga arriendo? Sí, pago 400 en Santo Domingo. Ok. ¿Y es una habitación o un apartamento? Una habitacióncita nomás. Ok, cúnchale. ¿Y usted es residente de acá? Sí, yo ya acá en Medellín. Fíjense por lo menos este centro comercial Palacio Nacional. Mira, aquí está parado todo lo que es tránsito, detrás de la raya, espectacular. Y aquí vamos a entrar al centro comercial Palacio Nacional. Es un centro comercial con una arquitectura totalmente española, digamos, europea, totalmente, porque parece una estructura europea, literalmente. Vamos a adentrarnos a ver qué tal. Pues adentrándonos al centro comercial con la estructura europea que les dije, literalmente miren este centro comercial. Oh, por Dios, parece el Coliseo Romano. ¡Wow! Oiga, familia, este centro comercial la está partiendo. ¡Qué brutal! Mírense los pasillos, mírense los pasillos. Son totalmente góticos, así, de Europa. Falta que me salga por aquí el Drácula y Hotel Transilvania. Está sumamente brutal este centro comercial, me gustó muchísimo. Miren, saliendo ya de las escaleras, nos conseguimos tiendas, literalmente nos conseguimos tiendas buenas. ¿Cómo están? ¿Puedo pasar? Gracias. Mira, se llama Blue Magic, pero venden cositas súper hermosas. O sea, las tiendas, literalmente las tiendas son dentro del centro comercial de este tipo europeo, pero las acoplan como de centro comercial de los actualizados, de los de ahorita, pues. Ya que en los centros de Medellín hay tanta gente, tanta población, acorde a las ventas. Sí, hay días, bueno, como todo, hay días buenos, días malos y así, pues, pero sí siempre se vende. Ok. No, o sea, las ventas no están bajas, están relativamente todos los días se vende algo. Ajá, sí, todos los días algo se hace. Ok. ¿Tú por lo menos cuánto ganas acá en Medellín mensualmente? Bueno, yo depende, porque en un día yo me puedo hacer 60, otro día me puedo hacer 180 y así, todo depende de la cantidad de personas que meta a diario. Okay. No ganas un sueldo fijo, sino que ganas por las personas que tú capturas en la calle. Exactamente, Okay. exactamente. ¿Tú pagas arriendo? Sí, ¿Cuánto pagas más o menos? 800. 800.000 pesos. Wow. Ok, muchísimas gracias, Andrea. Gracias. Como pasadizos para que vendan todo lo de zapatos, ropa. Si no te gusta de repente por aquí por el medio, puedes entrar a una tienda como tal. O sea, tienes todas las opciones acá, no solamente es que tienes que comprar afuera, sino que no, puedes entrar a las tiendas literal y compras lo que a ti te apetece. Creo que son los mismos precios, manejan los mismos precios. Me encuentro ahora justamente en la Plaza de las Luces, o mejor conocido como los colombianos como Parque de las Luces. Este parque, su atracción como tal es la cantidad de postes que tiene. En su totalidad, si no me equivoco, son 300 postes de luz con 24 metros de altura. Imagínense esa locura como debe ser en las noches
esta plaza o este Parque de las Luces. Estoy entrando a otro sector ya esta es la cuarta cuadra que recorro del centro de la ciudad de Medellín e igualmente tanto desde la primera hasta esta se ve totalmente a reventar. En este localcito por lo menos, ¿ves? Cacharros, todo a 750.000 pesos, me imagino. Mire, eso está pero full. Lo que veo son como los típicos chinos allá en otros países. Aquí también se ve así, pues. Se ven muchas bisuterías, colitas, pijamas, medias, lencerías, así. ¿Cómo está, amigo mío? Bien, gracias, hermano. Qué bueno. Mira, cuéntame cuánto pagas tú en tu habitación. 12.000 pesos todos los días. 12.000 pesos mensual. No, pues por noche. Por noche, 12.000 pesos, ok. ¿Y tú te dedicas a qué? Vendo confites. Vende confites. Eso se llama, aquí le decimos cospigar. Ok, cospigar se le dice y en Venezuela confites. Eso. Ok, ahora otra preguntita. ¿La economía cómo usted la siente acá? ¿Sí alcanza? Pues plata se ve por todos los lados. Pero también habemos personas que no hacemos a esos servicios de dinero ni nada. Ya no hay trabajo porque ya por la edad más que todo. Y hay mucha gente que es joven, pero no quieren trabajar. Bueno, familia, me encuentro por acá con el pana Freddy y el pana Dorian. Ellos son venezolanos también, pero ya son más colombianos que no, hombre. Échate para acá, échate para acá, échate para acá, échate para acá para que salga quebrado. Mira, Él es más colombiano. mira, no, él es gocho de San Cristóbal, lo que pasa es que del estado Táchira. Entonces hablan así similar, no es que hablan igual, hablan similar. Pero mira, él tiene una historia que me dejó loco con el tema de que él tiene ¿cuántos años aquí en Colombia? 4 años, acá en Medellín. Ok, y te quería preguntar, para que no salga de la línea del video, a nivel económico, ¿cómo está aquí los trabajos? ¿Se puede trabajar rápido? ¿Está duro? En el sentido de que esta es una ciudad de oportunidades. Okay. El que se comporta bien tiene puertas abiertas. Que se comporta, que viene a robar, que viene a hacer daño, a vender vicio, eso, no van a salir adelante. Correcto, mire, y por aquí tengo a Dorian, que también él es venezolano, paisano de Caracas, hermano. Hermano, ¿tú cuánto tiempo tienes por acá? 2 años ya aquí en Medellín. 2 años en Medellín, en Medallo. ¿Y qué te ha parecido la cuna de Karol G, de Maluma? Uf, bien, gracias a Dios, todo bien aquí. Otra preguntita, mira, ¿cuánto pagas tú de arriendo? Actualmente ahorita pago 20.000 pesos. 20.000 pesos. ¿Y tú cuánto pagas de arriendo? 15.000 pesos. Ok, eso viene siendo como $4, $3, pero estamos hablando de que eso es mensual o diario. Diario. Arroz chino. Arroz chinito, mira, pavete, está para ahí pavete. Mira, él vende arroz chino en una bicicleta y arroz chino venezolano, papi. Ah, mira, tiene sus bandejitas, su broma. ¿Qué vale eso? 8 pesos cada bandeja. 8.000 pesitos cada bandeja, son como $2. Exactamente. Okay. Oye, sí me gusta que son bastante trabajadores. Mira, por allá hay otro venezolano con una bicicleta. Todos son trabajadores míos. Ah, sí. Ah, bueno, mira, y tienen su propia empresita, ¿verdad? Eso es como una empresita que tal, hacen su arrocito y se ponen a vender y salen y pueden pagar su estadía, su comida y viven dándole duro a la calle. ¿Qué más? El 4 de septiembre de 1975, el gobierno de Medellín aprobó la construcción de esta hermosa estructura, la cual simboliza todo lo que tiene que ver con la raza de Antioquia o todo lo que es su historia de la raza o culturas de este lugar. Aquí literalmente estamos en el casco de todo lo que vienen siendo los lugares públicos o lo que es la cuna del gobierno de Colombia, en este caso de la ciudad de Medellín. Por lo menos aquí al frente tenemos el Consejo de Medellín, servicios tributarios, miren la majestuosa alcaldía, que ya les mostré por aquel lado, que es un jardín vertical. Allá tienen la asamblea, aquí tienen oficinas de pasaporte, aquí está el tema de la gobernación y así sucesivamente. Aquí mismo no tienes que ir, que si vienes a la gobernación está aquí y para ir a la alcaldía tienes que ir a otro lugar muy lejos, no. Ellos hicieron todo en un mismo sitio y me parece súper eficiente, porque eficiente para hacer diligencias y eficientes para el pueblo también, que no se tiene que estar dirigiendo para tantos lugares. Familia, me encuentro justamente detrás, creo que de uno de los
de los monumentos públicos que hay aquí, como la alcaldía, la gobernación y esas cosas, y me encuentro con un estacionamiento de bicicletas. ¡Qué calidad! Aquí por lo menos se conserva mucho eso, valoran mucho tanto las motos, los carros, está bien, pero las bicicletas también les hacen su espacio para que los residentes que andan en bicicleta, ellos puedan estacionar totalmente gratis. Y acá en esta casetilla que ve acá, tiene su seguridad también. Ellos le hacen como el registro de que está dejando allí, le toman fotico a la bicicleta, pero es totalmente gratis. Eso de Colombia me ha gustado mucho, que respetan el tema de la ciclovía, y en todo centro comercial, lugares, en todos lados hay para estacionar bicicletas también. Familia, otra de las cosas que yo no entiendo, por lo menos acá de Colombia, que es un país que de verdad es hermoso, bello en todos los estados, por lo menos que he ya recorrido, lo que es Cúcuta lo recorrimos también Bogotá, actualmente estamos en Medellín, y obviamente yo profundizo todo lo que es el tema de la economía, cómo están los arriendos, cómo está todo este tema. Y hay una cosa, por lo menos para las personas que buscan trabajo, que están llegando nuevas a Colombia, te estoy hablando de 1 año y medio, 2 años para acá. Las personas acá, por lo menos el gobierno de Colombia, tengo entendido que ya no ha sacado más la jornada del PPT, que es el permiso para trabajar. Entonces ese tema está bastante rudo, porque no dan trabajos buenos, porque te piden el permiso. En los trabajos buenos te piden el permiso PPT, pero ¿cómo hace el turista que vino a invertir? ¿Cómo hace el mismo colombiano que quizás ahorita fue que pasó para su mayoría de edad para sacar ese permiso de trabajo, si ya no lo están sacando? ¿Cómo hacen para trabajar? O sea, necesito que los colombianos me respondan eso, porque es difícil. Otra cosa, el tema de los bancos. No se puede sacar cuentas bancarias si eres turista. Tengo un amigo que tiene ya 20 años, no mentira, 7 años acá en Colombia, y él no ha podido sacarse una cuenta en Colombia. Entonces eso está muy mal, porque obviamente debe haber facilidad para los extranjeros que quizás quieren invertir en el país, y el mismo Estado lo que hace es como trancarles absolutamente todo a los que quieren invertir, porque te van a pedir en el banco, te piden la cédula de extranjería, que tengo entendido, si me equivoco corríjanme, que aquí la dan después de los 15, 20 años de vivir acá, la cédula de extranjería. Otra cosa, el PPT no lo están sacando desde hace 2 años, no hacen jornadas. Entonces, ¿cómo trabaja una persona? O cómo la entrega en lo que piden de los requisitos del banco. Entonces, la cédula de extranjería te la dan después de 15 años. El PPT no lo están sacando y también lo piden el banco. Y el RUP puede sacarlo, pero también es el mismo tema. Entonces, ¿cómo hace uno para sacarse una cuenta bancaria? Es imposible. En Colombia literalmente hay otras alternativas como aplicaciones, billeteras, y con eso se bandea la gente. Pero obviamente si nos vamos al caso tal legal, lo normal sería aperturar cuentas bancarias. Quería comunicarles eso, a ver si consigo respuesta de parte de los colombianos referente a por qué es tan difícil conseguir trabajo acá si te piden tantos requisitos y el mismo Estado no lo saca. Otra cosa, si quieres aperturar una cuenta bancaria es imposible, porque todos los requisitos que piden tampoco te los da el Estado. Entonces, ¿cómo se hace? Explíquenme, por favor, para que un extranjero pueda venir a invertir acá en tu país.